El doctor Rincón nos está contando la vida de un estudiante de bajos recursos en la Facultad de Medicina de Sevilla. Hay más anécdotas, cuéntanos, ¿eras tú muy inquieto? ¿Eras buen estudiante? ¿Qué vivencias tenía en las prácticas? Seguro que tendrá historias muy bonitas. Como cosa curiosa quiero comentar que yo nunca cogí un autobús para ir a la universidad. Yo vivía a 150 metros de la universidad. A las 8 entrábamos, a las 7:30 me duchaba a tomar el desayuno y tal, y me iba hasta las 2 de la tarde, y luego a las 4 almorzábamos, a las 4 nos poníamos a estudiar hasta la 1 o 2 de la mañana. Ese era el diario vivir de un universitario de Sevilla en esa época, estudiando medicina. Eso era muy difícil. La carrera, eso era unos libros así de gordos. Yo tuve éxito en la carrera porque estudié fisiología. Fisiología es decir, cómo funciona el cuerpo. Y yo me mentalicé, ¿cómo voy a ser médico? Lo primero que tengo que hacer es mirar cómo funciona el cuerpo perfectamente con el más mínimo detalle. Y estudié por el Hussey, un premio Nobel argentino, que era un fisiólogo y describía todo minuciosamente. Luego vino el Guyton después, que era prácticamente un resumen, que eso la gente estudiaba por él. Yo estudiaba por el Hussey y eso cogí mucha experiencia, supe mucho de cómo funcionaba el cuerpo, y ahí fue el éxito de mi carrera como médico general, porque yo razonaba bastante bien, porque la medicina es de razonamiento, hay que tener conocimiento evidentemente y saber interactuar. Si le falla el hígado, será después tiene una alteración en el riñón, en el corazón, y saber fisiología para ver qué alteración es la que se hicieron, y luego saber patología, que es las alteraciones por ese mal funcionamiento, y luego saber clínica, diferenciarlos de los otros síntomas. O sea, lo que trato de explicar es que un médico general debe saber inicialmente cómo funciona el cuerpo, y después qué alteraciones hay y qué es la repercusión que tiene de esas alteraciones y cómo se manifiestan, y luego deducir el tratamiento para corregir, reorganizar o quitar quirúrgicamente esas alteraciones. Eso es el principio básico de una formación médica. Yo era muy inteligente y ahora les voy a contar la historia que me pasó en la cátedra de psicología y psiquiatría. En segunda medicina había una asignatura que se llamaba psicología médica y la daba la cátedra de psiquiatría. Pues yo me fui, yo quería aprender por la tarde, no tenía nada que hacer y me iba unas horas, y el sábado también allá a mirar cómo se trataba a los pacientes, y llegué a tener un éxito, una afinidad con los pacientes y la persona, y todo el mundo me preguntaba y tal, y los catedráticos todos cabreados, y este toche que acaba de llegar, y ahora todo el mundo pregunta al doctor Rincón y resulta que un pobre huevón que está en segundo. Pues entonces, Rincón, venga para acá, preséntanos un trabajo aquí a la cátedra. Entonces, de libre albedrío, o sea, tú puedes elegir el tema que sea. Y luego cuando llego yo a los 15 días a presentar, el médico como enfermo mental, joder, cuando dije el título, no vea a los otros, ¿qué les pasa, huevón? ¿Qué tal? Bueno, no, una trifulca ahí casi. Oiga, pero ¿qué pasa si yo voy a explicar el por qué el médico puede ser un enfermo mental y ha recurrido a la medicina, a la psiquiatría, para autocurarse o a autorregularse? ¿Por qué no? Entonces, bueno, venga a ver, tiene que convencernos. No, vea, me echaron habían como 15, todos eufóricos, puteándome ahí, cabrón, hijo de puta, tal. Me decían de todo, y bueno, entonces yo le dije, oiga, ¿puede ser esto o no? Ejemplos, y pero a lo mejor tiene una psicopatología, un trauma, y el hombre lo refleja siempre por ese lado a cualquier paciente o no. Entonces los otros decían, sí, puede ser eso. Bueno, y estuvo bastante movida esa charla, conferencia, y nos tardamos 3 horas, y yo defendiéndome como un gladiador con toda esa jauría de psicólogos y psiquiatras que estaban por devorarme, pero salí bien y reconocieron que podía hacer eso. Ya en tercera de medicina, yo, como he dicho anteriormente, yo vivía a 150 metros de la facultad, me levantaba, a las 8 llegaba, era el primero que me sentaba ahí en la clase, y un día que estábamos hablando ya se empezaba a hablar de genética y todo eso, y yo hice una pregunta al catedrático, que si me podía explicar el por qué en una población que yo estudiaba en Santa Rosa de Viterbo salían los niños con falta de un pabellón auricular, o sea, gochos. Entonces toda la gente se quedó sorprendida, y entonces el catedrático me dijo que después de la clase fuera a su departamento
y para que le explicara más eso, ya que le parecía muy raro. Y evidentemente lo hice, fui allá y les dije, mira, yo soy de una población, estudié en una población de 2000 habitantes y 7000 campesinos, pero hay unos 10 o 12 en todo el pueblo que nacen sin el pabellón auricular. En el colegio habían 4, en el curso mío había 1, que era de Barrera. Y de todas maneras estuvimos hablando ahí, hicieron concilio ahí entre todos, a ver cómo podíamos razonar, y me preguntaban que si eran todos de ahí, y dije, no, inclusive un profesor del Carlos Arturo estuvo ahí un año y el hijo le salió gocho. Entonces eso fue lo que determinó que no era posiblemente por causa genética, sino era por a lo mejor el agua, que en el nacimiento del agua había yodo, había una composición de minerales o de metales que hacían que en el embrión hubiese una alteración genética o hormonal o anatómica que facilitaba que salieran los niños con falta de un pabellón auricular, y eso fue bastante novedoso. Otro día en ese mismo curso el profesor estaba hablando del tubo digestivo, el intestino delgado, que de 7 metros, y que en el duodeno se absorbe en esto, que en la primera parte se absorbe esto. Me levanté y yo le dije, oiga, profesor, ¿qué le pasa a Rincón? Dije, oiga, pues es muy fácil, si aquí se sabe dónde se absorben las grasas, pues a las gordas hay que tomen un bloqueante, que no se absorban las grasas, y evidentemente no había necesidad de dieta, sino de solamente evitar la acumulación de grasa. Le pareció muy interesante al hombre ese y dijo, oiga, esa puede ser una buena opción en el futuro. Y después, 20 años después, salió el Xenical. Xenical es una pastilla que va, por ejemplo, a uno a una chicharronada, pues se toma su Xenical antes y ya está, y no se absorben las grasas. Entonces cuando va uno al baño a hacer la deposición, pues ahí se ven los lamparones de grasa porque no se absorbe nada, y ese sería un buen sistema para los gorditos que pudieran tomar sus chicharrones sin ningún problema. Pero el problema es que existe, que después lo estudié yo, es que el ano, el esfínter, porque el ano es un esfínter circular, entonces tiene 3 sensores, el de gas, el volumen y el líquido. Por eso no se caga uno líquidos, a no ser que esté enfermo o lo que sea, y el mismo cuerpo organiza cuándo tirarse un pedo o cuándo retener el bolo fecal. De todas maneras, ese medicamento sirve, y en la actualidad aquí en Colombia hay también ese tal Xenical. Y entonces yo tenía una cierta predisposición, lo mismo cuando pasábamos sala. Llegaba el profesor, decía unas 2, 3 cosas del paciente y me decía, oye Rincón, ¿qué cree que es esto? Decía, pues es una pancreatitis aguda. ¿Cómo vas a decir eso? Tal, y después miraban y sí, era una pancreatitis, que la amilasa salía alta y tal. Por lo tanto tenía una afinidad muy, muy peculiar, también porque había estudiado mucha fisiología, y entonces eso me facilitaba hacer cualquier diagnóstico plenamente razonable. Entonces me di cuenta que yo tenía una afinidad muy buena y era buen estudiante. Hice tercero, cuarto. En cuarto ya ginecología, fui bastante experto en ginecología y estudié mucho, y esa asignatura la llegué a dominar. Y ahí estaba la de oftalmología, que era una María, una asignatura sin tanta importancia. Estaba otorrino también, que era otra, y médica 1, médica 2. Y ahora pasaba una anécdota en quinto creo que fue, cuando el profesor Sarapico era el más temible. Ese era el de quirúrgica, ese era un profesor que ha inventado un vendaje para en casos de guerra, no sé qué, y el de ginecología fue el doctor Bedoya, el que inventó con el parto sin dolor. O sea, eran verdaderos catedráticos, o sea, que eso era lo máximo. Y entonces ahí viene la cosa, que yo tenía una afinidad muy grande para diagnosticar y hacer el seguimiento también, porque como quedaba cerca, pues me iba los sábados y domingos, no tenía nada que hacer, me metía en el hospital. Era un gran hospital que se inauguró, el Hospital de la Macarena. Eran unas 300 y pico de camas, por lo tanto era muy grandísimo el hospital. Me metía en medicina interna y repasaba casos, y alguna vez tuve la suerte que llevaran ese caso a la clase, y yo, como me lo había leído, pues evidentemente si preguntaban algo decía, eso es esto, tal, con una soltura tal, que se quedaban asombrados, pero era porque yo estudiaba y sabía razonar. Ese fue un estudiante muy bueno, pero pasó una anécdota con Sarapico. Sarapico era
El catedrático más difícil, o sea, de 600 aprobaba 12, 15, 20, eso era lo máximo y eso era muy difícil. Era oral, nosotros le hicimos una huelga, un plantón hasta que implantamos que fuera escrito. Entonces él dijo, sí, evidentemente 1500 preguntas, 1500 preguntas. Imagínate tú, bueno, llegué yo al día del hospital porque yo estaba muy mal de dinero y comía solamente huevo, arroz y atún. Eso era, pero ya, yo le daba ya un hambre de días que ya que no comía casi nada porque siempre lo mismo. Y ese día recuerdo que estando yo ahí en el salón, que era así, parado, y entonces estaba en la tercera fila y me desmayé, claro, en un hospital, pues, lógico, me sacaron, ya iba yo en camilla cuando pasó una chica con un yogur, lo saqué y me lo comí, y era que tenía un bajón de azúcar, y entré otra vez. Bueno, y terminé el examen, yo me sabía las 3 preguntas, pero había una que era el síndrome del escaleno y la costilla cervical. La fisiopatología era diferente, pero la clínica era muy parecido y todo era muy parecido, por lo tanto me confundí. Cuando salieron todos mis amigos los suramericanos que me estaban esperando después de los exámenes, ¿cómo te fue, Carlito? ¿No? ¿Qué tal? Y digo, el síndrome de la costilla cervical. Bien, dije, ¿cuál es la costilla cervical, huevón? Si es síndrome del escaleno. Uy, dije, huevón. Y en ese momento salió el profesor Sarapico, que me medía unos 70 por ahí. Era rechonchito, con su séquito de adjuntos y lameculos ahí y tal. Cuando llego yo y lo cojo, viejo tetradoble, hijo de puta, mal parido, colocó una pregunta que no estaba en el cuestionario y todo el mundo se quedó perplejo de ir a coger así a un catedrático. No, eso bueno. Y todos los suramericanos me quitaban ahí, güey, por fin me lo quitaron de encima y lo insultaba y gritaba. Bueno, el hombre se fue a su consulta y yo me vine por el otro lado y tal. Y aquí era la consulta del hombre y aquí unos escalones donde se quedan los estudiantes de medicina. Y yo entré y lo cogí así, tú venga para acá, y otra vez le insulté. No, terrible. Y era el profesor más difícil. Entonces un lameculo que estaba ahí al lado dijo, ese chico no aprobará nunca quirúrgica. Le dijo, no, todo lo contrario, ese chico sí que sabe medicina. Y pasó la anécdota, me sacaron, me rompieron la bata y toda esa vaina, porque claro, imagínate querer agredir a un catedrático terrible, eso era, bueno, cosa no vista, ¿ya? Porque le da a los catedráticos con un respeto, pero bueno, y de todas maneras no aprobé la asignatura, y luego en el siguiente examen sí la aprobé, y le aprobé todas las 3 quirúrgicas con Sarapico, y resulta que bien con él, no tomó represalia alguna, y me distinguía mucho, e inclusive hay una anécdota que después la contará. Cuando fui famoso, una vez Sarapico estaba en su ancianato, me lo contaron ya después de unos 20 años después, que él estaba una vez en el ancianato y salió una vez en televisión, y entonces él después dijo que el que había salido había sido su alumno, y también le contó a los abuelitos del ancianato la anécdota y que me había perdonado. Ya en quinto de medicina yo era muy inquieto y muy querido por los pacientes. Un día estaba yo que hice un internado voluntario en medicina interna y la gente y todos los pacientes, como estudiaba de noche las historias clínicas y todo, pues cogí gran simpatía. Y eso no gustó en los profesores adjuntos. Entonces un día, para quitarme de en medio, dice, venga para acá, rinconcito. Eran vacaciones, porque yo me iba a hacer mis internados voluntarios dentro del hospital. Como vivía cerca, pues en vez de estar en un bar, pues me la pasaba en el hospital mirando y revisando historias de los pacientes y siendo muy amable con ellos y tal. Era muy buen asistente médico. Entonces resulta que ellos, por joderme, me dice, Rincón, venga para acá, dentro de 15 días hacemos una conferencia y tú hablas sobre el diagnóstico diferencial de la tífica y paratífica. Eso era una cosa difícil. Bueno, yo lo tomé y dije, ya me imaginé que era que me iban a joder. Dije, estos huevones me van a joder aquí y tal. Bueno, yo a los 15 días, el día anterior, ya dije, yo mañana no voy, hermano, porque estuve consultando, no encontraba eso. Y a la entrada del apartamento, en el buzón, había una revista médica que estaba suscrito, que era Jano. Entonces llegué yo, abrí la revista para ver qué había de novedosa. Dice, diagnóstico diferencial de la fiebre típica y paratípica. Exactamente lo que yo necesitaba, estrictamente eso. Pues eran 3 o 4 páginas, pues las memoricé, 3 páginas, hice los gráficos y toda esa cosa. Y el sábado ese me fui. Era medicina interna con el profesor Garrido Peralta, que era vacaciones, él estaba por allá en sus vacaciones y tal.
Y aquí era el escenario, o sea, yo estaba aquí, aquí quedaban los 15 médicos de la cátedra, y entonces yo iba a empezar cuando entró el profesor Garrido Peralta y se sentó en la parte de atrás, y empecé yo con una autoridad en el tablero de escribir diferencial, que en Michigan se ha hecho la investigación de no sé qué, que ahora los isótopos radioactivos, no sé qué, tal, la último porcentaje en tratamiento, no sé qué, bueno, no, eso deslumbré y bueno, y eso la verdad que era, y todos los otros se miraban ahí, ¿de dónde salió el hombre el chiquillo este? Y resulta que cuando terminé, entonces me empezó a aplaudir el profesor Garrido Peralta cuando se voltearon a mirar. Y ahí mismo todos empezaron, porque nadie me aplaudió. Todo el mundo pues, me repudiaba por la clarividencia que había dado la charla. Y cuando se me acerca y dice, oye tú, ese irrespeto conmigo, ¿por qué estás haciendo la especialidad de medicina interna y no te has presentado? Le dije, no doctor, yo soy estudiante y eso, perdí su asignatura. Me causó tanto impacto que hizo entrar a los otros médicos y les pegó una puteada, mire, que como un cabrón, un chiquillo joven, sin haber aprobado, había dado una clase magistral de diagnóstico diferencial de la tífica y paratífica, y eso después me valió.